Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De hoy te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, es muy curioso porque veo como una serpiente que quiere como alcanzar un nido. Y ese nido, Leo, puede ser tu familia, puede ser de repente la relación que tú estás teniendo. Y la serpiente, cariño, lo represento como traición, mi querido Leo. No sé por qué siento, Leo, como que alguien está esperando posiblemente que tú reacciones de una forma negativa, para esto usarlo lo que es en tu contra, Leo. Ten mucho cuidado con las provocaciones. Ten mucho cuidado, cariño, con que quizá de repente una persona te busque la boca, te saque información, Leo, y lo use lo que es en tu contra. Trata de serenarte. No te dejes llevar por el impulso, mi querido Leo. O cuidado con lo que tú comentas. Siento, mi querido Leo, que posiblemente también, quizás tú estás lidiando con una persona que aparentemente parece que ha cambiado. O de repente, cariño, dice perdón o lo tienes cerca. Pero hay alguien, Leo, hay alguien en tu entorno como que quisiera hacerte daño o está buscando algo muy importante tuyo para que de esa manera, mi querido Leo, pueda afectar lo que es a tu tranquilidad. Siento esto, Leo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale un Tauro. Me sale Cáncer. Virgo. Cierras con un Escorpio. Vamos a ver iniciales, Leo. Vamos a ver iniciales. ¿Qué cosa me quieren decir? La letra E. La letra P. La letra J. La letra B. La letra G. Te ha salido muchas iniciales. La letra U. La letra H. Y la letra V. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, Leo, 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 corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del diablo, mi querido Leo. Si tú te fijas bien, Leo, aquí representa la imagen del innombrable. Y es como que estuviera teniendo control de muchas personas. Inclusive hay personas, cariño, que están ardiendo. Siento, mi querido Leo, que posiblemente una persona quizás no le gusta perder, quizás de repente piensa que tú tienes que pagar algo o esta persona te juzga. Siento que este personaje, cariño, no olvida, Leo, no olvida. No sé por qué siento, Leo, que la magia está rondando tu vida también.
Te recomiendo, Leo, que hagas caso a las señales. Si tú de repente sientes que en casa algo huele mal y tú me dices, Richard, sinceramente mi casa está lleno de ambientadores, no hay humedad, pero no entiendo por qué en esa esquina sale como un olor a azufre, a podrido, o de repente, cariño, hay plagas en tu casa, los animales simplemente perecen. Porque mira esta carta, corazón. Siento, mi querido Leo, que alguien quiere tener el control de tu vida. Y otro punto, Leo. No todo tiene que ser brujería. No, a lo mejor tú estás lidiando con una persona de mal carácter. Estás lidiando con una persona problemático. Y no todo tiene que ser lo que es una tercera persona. A lo mejor es una persona que tú lo tienes cerca. En tu trabajo, tu familia, tu entorno. Siento, Leo, que estás lidiando con una persona muy intensa, muy intenso, Leo. Vamos a ver qué más me dicen. El tarot de la New, mi querido Leo. El tarot de la New. Vamos a ver, Leo. El tarot de la New, Leo. Me sale la carta del carro, sentimientos o situaciones ocultas. Y como tenemos la carta del carro que también representa la luna y al costado, cariño, la carta del diablo, hay una persona que tiene un sentimiento negativo hacia ustedes. Leo, hay una persona que no es trigo limpio. Hay una persona que viene con malas intenciones, Leo. Con malas intenciones. Vamos a continuar. La carta del juicio. Y tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Mi querido Leo, corazón, ten cuidado con el grupo de personas que a lo mejor de repente han hecho algo en tu contra anteriormente, o quizás, cariño, tú sabes que esta persona está acostumbrada a hacer siempre algo en contra de los demás. Parece que te estás confiando mucho, Leo. Siento esto. Parece como que tienes de repente una amistad, una persona que te estás confiando mucho. O simplemente, Leo, ve con cuidado, porque muchas personas van a venir con viveza a tu vida. Muchas personas, cariño, aparentemente parecen personas buenas, pero no son buenas, Leo. Ten cuidado con las estafas. Ten cuidado con personas que a lo mejor te buscan la boca. A lo mejor están sacándote información para que lo usen lo que es en tu contra. Ten cuidado, porque alguien aparece en tu vida. O de repente una persona te pide lo que es una reconciliación, Leo, y sus intenciones no son buenas. A lo mejor esta persona aparentemente te dice, he cambiado o he olvidado todo, pero esta persona, mi querido Leo, busca venganza. Tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque siento que alguien aparece en tu vida. Alguien aparece de una forma, yo qué sé, corazón, como cantándote pajaritos en el aire, cuando esta persona, cariño, por detrás prácticamente te quiere hacer daño, Leo. Ten cuidado, porque tengo la carta guía, corazón. Mira, el diablo. ¿Y qué es lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo? Una serpiente que intenta llegar lo que es a un nido. Y te había dicho que alguien quiere hacer daño a tu familia, a tu entorno, o que simplemente te vas a llevar lo que es una traición. Ten cuidado, mi querido Leo, ¿vale? Guerra avisada no mata soldadito, corazón. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Leo. Vamos a ver, Leo. Dice, el ser amado, el arcángel Samuel. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Cuando te dicen alma gemela, no solamente se está centrando en la pareja, también te hablan de las amistades, de la familia, de tu entorno, mi querido Leo. Cuando te dicen almas gemelas, ¿vale? Para algunos de ustedes quizás sí, es tu pareja. Para otros puede ser una persona especial que siempre está ahí contigo. Vamos a suponer que con esa persona especial quizás está pasando algo negativo en su vida, cariño, o de repente vosotros por X motivo se han separado. Entonces, tú puedes pedir al arcángel Samuel que te ayude, tanto para que esa persona solucione sus problemas, cariño, como para que vosotros vuelvan a coincidir otra vez.
el arcángel Samuel te va a ayudar con tu alma gemela. El alma gemela, cariño, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser, yo que sé, tus hermanos, un familiar, una persona muy especial. Para algunos pareja, pero no para la mayoría. Leo, vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Leo, qué me quieren decir. El tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta de la suma sacerdotisa. Intuición, sabiduría, paciencia. Tienes que hacer caso en primer lugar de tu intuición. Tienes que actuar de una forma madura, Leo. No sé por qué siento, Leo, que en esta semana tú vas a estar rodeándote posiblemente con jueces, con abogados, con una persona mayor que te va a dar lo que es un consejo, cariño. O de repente vas a estar hablando de un proyecto también. O quizás tú eres jefe o jefa de tu propia empresa, de tu propio negocio, cariño. Y siento que es una semana de reuniones. Una semana, cariño, de hablar las cosas por delante. Si tú eres jefe o jefa de tu propia empresa, de tu trabajo, corazón, siento que tienen que hablar con un grupo de personas, me dicen. Y si no, corazón, es una semana de reunión con personas que conocen de leyes. Esta situación va a salir lo que es a tu favor, porque sale la carta de la suma sacerdotisa, corazón. Vamos a ver. Me sale la carta del paje de aire. Te van a hablar de un proyecto, te van a hablar de una posibilidad, te van a hablar, cariño, posiblemente ideas, cómo seguir con este proceso, porque me sale la carta del paje de aire. Verás, analítico, franco. Van a poner las cartas sobre la mesa. O esta persona, cariño, te va a indicar cómo tienes que seguir un proceso, o te va a indicar, Leo, corazón, cómo tienes que llevar tu vida. Si quizás de repente tú tienes un contacto con los padres. Pero siento que lo que te va a explicar esta persona lo hace de buena fe. Esta persona, cariño, sabe lo que siente, sabe del mundo, Leo. Yo siento que en esta semana alguien te va a guiar, Leo. Alguien te va a guiar. Vos saca más cartas. Vamos a ver. La carta también del caballero de fuego, seguro de sí, apasionado, aventurero. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, también hay una persona nueva. No es una persona del pasado, una persona nueva que posiblemente te va a hablar de sus sentimientos, mi querido Leo. O de repente tú con esta persona nueva que conoces o que vas a conocer, cariño, vas a tener un encuentro pasional. Porque esta carta, cariño, me habla de una persona nueva, ¿ves? Aquí sale lo que es un caballero joven, mi querido Leoncito. Muchos de ustedes solteros y solteras posiblemente también van a tener lo que es un encuentro pasional. O simplemente, cariño, hay una persona que te gusta y pues va a pasar lo que tiene que pasar. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Vamos a ver qué me dice el cuenco de cuarzo. ¿Por qué yo he visto esa serpiente que sube lo que es un árbol como que quisiera, cariño, hacer daño a un nido, que es tu familia, tu casa? Muy bien. Esa persona que te quiere hacer daño, Leo, tiene un perfume como a caramelo. Fíjate muy bien, ¿vale? Tienes que estar atento, atenta con el olfato. Tiene un perfume como a caramelo, como a dulce. Es un perfume como a dulce.
Vamos a ver qué más me dice. Veo un personaje como que estuviera rezando lo que es un rosario. A lo mejor de repente, mi querido Leo, es una persona mayor o de repente es una persona que aparentemente se santifica en las iglesias, ¿vale? Va de perfecto, va de perfecta. O quizás de repente, cariño, la sociedad lo ve como una persona buena, pero oculta algo, Leo. Oculta algo. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, está relacionado con el dinero o propiedades. O si tú de repente tienes una empresa, está relacionado con dinero también. O situaciones legales en la parte material, de una forma general. Muchos de ustedes o ellos tienen cabello largo, ondeado o crespo, largo, me dicen Leo. Hay una persona, Leo, con la cual tú has tenido una discusión, no digo todos. Esta persona en su momento, mi querido Leo, es como que te hubiera amenazado o de repente, corazón, tú escuchaste que esta persona estaba intentando hacer algo injusto en tu contra. Una persona, mi querido Leo, que quizá de repente en algún momento te hizo un regalo. Un regalo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque veo que te hizo un regalo. Puede ser hombre, puede ser mujer, da igual. Te hizo un regalo. Veo marcas de zapatillas. No sé si de repente a ti se te ha perdido alguna zapatilla, algún calzado. Ten cuidado, Leo, no vaya a ser que hayan tomado algún tipo de objeto personal para hacer algo en tu contra. Me dice, en una reunión tú, Leo, estabas en una discoteca, una fiesta, una reunión, hay música, una reunión familiar. Tuviste un choque con esta persona. Cuando te digo lo que es un choque, posiblemente un contratiempo, una discusión, un lío. Aparentemente parece que todo está bien, pero no es así, mi querido Leo. No es así. Ten cuidado, corazón. Ten cuidado, porque siento que hay una persona que simplemente no te perdona y no vaya a ser que esté buscando venganza. Vamos a ver, corazón, llévalo el mensaje a tu terreno, las características. Me sale la carta del 10 de copas. Muchos de vosotros va a ver lo que es una reconciliación con una persona que puede ser muy cercana. Familia, amigos, amigas, hermanos, padres. Muchos de ustedes quizás viven cerca de la costa, cerca del mar. Veo hijos en común, pero va a haber una reconciliación. Elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. Rey de oros. Hay una persona mayor de 30 años que aparentemente parece alegre, aparentemente parece una buena persona, pero es una persona, cariño, que cuida mucho su dinero. Esta persona, mi querido Leo, es una persona muy inteligente, delgado o delgada. Si es varón, puede ser que tenga canas, inclusive un poco de barba. Siento, mi querido Leo, que a esta persona existe otra persona que dirige su vida. Entonces, no está solo, no está sola. La carta del 8 de bastos. Vas a recibir algún tipo de noticia o mensaje que posiblemente te afecte o te impacte lo que es a tu estado emocional. O simplemente vas a recibir algún tipo de noticia de una persona que está en la distancia. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contactos.
y bendiciones, Leo. Te me cuidas, ten mucho cuidado, no confíes. No todo lo que brille es oro, Leo. Hasta la vista.